Hola, como hace 3 meses que no hago un video y dije que iba a hacer un vlog hace como 5 meses, 6 meses, no sé. Lo último que conté fue mi vida hasta noviembre del año pasado. Voy a retomar desde la última cosa que dije que iba a hablar, que era la luna de miel que tuve con la Georgina. Pocos días antes de hacer nuestro viaje estuvimos eligiendo destinos porque justo coincidió que la Georgina tenía unos días libres. Yo todavía no encontraba trabajo, así que estaba totalmente desocupado. Había vuelto de mi ceremonia de título, así que nos pusimos a buscar algunos lugares que podían ser accesibles, tanto económicamente como viables para ir a hacer el viaje. Al final decidimos nuestros destinos, compramos pasajes, compramos alojamientos. Al día siguiente nos despertamos bastante temprano para ir a nuestro bus. Pero a pesar de despertarnos temprano, ya íbamos tarde, así que saliendo ya estábamos un poco estresados. Habíamos perdido un Uber, pero se iba a demorar mucho. Así que al final nuestra vecina nos ofreció llevarnos al terminal. Pasó todo bastante rápido. Cancelamos nuestro Uber, estuvimos un poco atorados en el tráfico. Nos bajamos en el terminal, salimos corriendo y nuestro bus ya estaba saliendo, así que nos alcanzamos a subir justo cuando se estaba yendo y viajamos hasta Osorno. El viaje estuvo bastante tranquilo, nos bajamos en el terminal de Osorno y ahí al tiro nos pusimos a buscar otro bus que nos pueda llevar hasta Frutillar. Pasamos por todas las empresas de buses preguntando, tuvimos algunas informaciones cruzadas, algunos decían que no habían buses, otros decían que había que tomarlos ahí, hasta que al final alguien nos dijo que había un bus que estaba a punto de salir, que nos subimos al bus y cuando ya iba encaminado nos cobraron pasajes y estuvo bastante tranquilo el viaje y eventualmente llegamos a Frutillar. Tuvimos que bajarnos en la carretera y de ahí íbamos caminando hasta las afueras de la ciudad. Pasamos a la cuenta y de ahí la Georgina se fue a comprarnos maquillajes a un mall chino que había y de ahí nos fuimos al terminal de buses a preguntar cómo podíamos irnos después a Puerto Varas, si salían buses desde ahí y nos dijeron que sí podíamos tomar un bus desde ahí y que para llegar a Frutillar Bajo teníamos que tomar un colectivo y encontramos un colectivo que nos llevó hasta Frutillar Bajo. Bajamos justo al frente del Teatro del Lago, así que aprovechamos de dar la vuelta al teatro. Justo estaba cerrado, así que nos ahorramos el tour que parecía bastante caro. Dimos la vuelta, pasamos encima de una placa en la que cuando uno hablaba había como un eco. También pasamos a una tienda de recuerdos, pero cuando vimos los precios miramos silenciosamente y después nos escapamos de ahí. Y luego estuvimos paseando un rato por la costanera, pasamos por un piano falso que había, fuimos hasta el muelle y de camino la Georgina olió unas empanadas de marisco supuestamente, no sabemos realmente qué eran. Fuimos hasta el muelle que justo estaba vacío, así que aprovechamos de sacarnos algunas fotos ahí y de ahí estuvimos en búsqueda de las empanadas de mariscos. Pasamos por al frente de casi todos los restaurantes tratando de rastrear de nuevo ese olor. Pasamos al frente de unas empanadas que tenían empanadas de marisco, pero no eran las que buscábamos. Estamos al frente de un restaurante que era como una torre del reloj. Y después de dar hartas vueltas, al final nos decidimos por ir a un restaurante que nos había recomendado una amiga de la Georgina. Entramos y estaba lleno de niños de algún colegio, que había mucho ruido en el local, pero logramos encontrar una mesa y nos sentamos a ver la carta. Estuvimos revisando y al final nos decidimos pedir una pizza que era la que parecía más barata y también nos pedimos un par de tragos. La Georgina se pidió un Ramazotti y yo me pedí un mojito. Primero llegaron los tragos, así que empezamos a tomar y al tiro nos dimos cuenta que eran bastante poderosos, así que los dos al tiro nos empezamos a poner bastante rojos y a sentirnos bastante emborrachados. Entre eso y el ruido ya estábamos un poco mareados y después llegó la pizza y eran sabores bastante extraños que no nos gustó tanto, la verdad. Terminamos la comida, pagamos la cuenta, salimos y nos compramos un helado y de ahí fuimos a la playa. Ahí estuvimos sentados un rato comiendo el helado y de ahí la Georgina se quería bañar, pero nos íbamos a quedar enteros mojados y teníamos que viajar después, así que al final llegamos aquí, nos llevamos a mojar las patas, así que los dos metimos las patas al agua, de ahí nos quedamos un rato más en la playa y de ahí nos fuimos a tomar un colectivo para volver a Frutillar Alto. Tomamos un bus que nos llevó a Puerto Varas. Era un bus bastante chiquito, pero el viaje no fue muy largo y la Georgina en el bus y su amiga de una señora estuvieron conversando de cosas, nos estaban dando un poco de indicaciones y mostrando los volcanes y todas esas cosas. Bastante rápido llegamos al centro de Puerto Varas. La Georgina quiso pasar a una feria, así que nos dimos una vuelta por ahí viendo las cosas que habían y de ahí nos fuimos caminando hacia la costanera. Ahí nos sacamos algunas fotos, fuimos a
al muelle y de ahí decidimos ir caminando hasta el supermercado para comprar un par de cosas para el desayuno del siguiente día. Compramos las cosas y de ahí pasamos a una pastelería que habíamos pasado por fuera. Había una torta que le tincó bastante a la Georgina, así que pasamos, compramos un trozo de torta y de ahí nos pedimos un Uber para ir a nuestra cabaña. De ahí llegamos afuera de nuestra cabaña, estuvimos esperando afuera un rato hasta que salió un chico que nos vino a recibir, nos preguntó si éramos nosotros los que arrendamos la cabaña. Nosotros dijimos que sí y ahí nos dijo que lo esperemos un poco, que estaba terminando de limpiar. Creo que ese fue el primer indicio de que algo estaba mal, así que nos abrió la puerta, nos pasó nuestras llaves y lo esperamos adentro un rato. Y nosotros al entrar ya nos dimos cuenta que el lugar no era como las fotos que habíamos visto. Entramos y era ya bastante angosto y uno entraba y estaba una escalera que subía y había una cocina y un refri, y eso era básicamente todo lo que había en la parte de abajo. Entramos, estuvimos un rato esperando y de ahí tuvimos unos momentos incómodos en los que yo estaba intentando pagar, estábamos viendo cómo hacerlo. Al final con Mercado Pago pudimos transferirle, así que con la cabaña pagada y con las llaves el chico nos dejó. Tuvimos tiempo para explorar y decepcionarnos un poco más con nuestro alojamiento. Estuvimos viendo que todos los cubiertos estaban sucios, los tazas, los platos, todo estaba con manchas o cosas, migas de pan encima de la mesa que era bastante chica. De ahí subimos y vimos que el baño tenía una puerta que no cerraba, una ventana que no se podía cerrar tampoco. Uno tenía vista desde la cama hacia el water con una ventana que no llegaba a ser translúcida, pero que sí se podía ver a través. La ducha era bastante baja, el water no tenía potencia. Y de ahí vimos la cama, que estaba bastante bien armada, ordenada, con frazadas peludas. Pero al inspeccionarlo de más cerca uno se podía dar cuenta inmediatamente que esas sábanas no estaban muy limpias. Tenían manchas y pelos de perro y de otros tipos no identificados. Así que inmediatamente nos dio un poco de asco, un poco de decepción y arrepentimiento. Así que estuvimos desarmando un poco la cama, sacando al menos las frazadas de polar que probablemente nos han lavado en millones de años. Y estuvimos viendo cómo ponernos, pusimos nuestras toallas para ponernos encima de la cama y de ahí estuvimos pensando seriamente si es que nos íbamos a otra parte, pero como solo eran 2 noches y ya habíamos pagado, como que ya era muy tarde para arrepentirse, así que al final decidimos quedarnos y tratar de acomodarnos como pudiéramos. Tratamos de configurar la tele, que era bastante pequeñita pero que tenía detrás un de estos parlantes bazooka bastante gigante, así que yo estuve configurando eso. De ahí decidimos salir a caminar, a explorar un poco el vecindario. Salimos, caminamos un rato andando por la calle, fue un trayecto bastante corto porque enseguida nos topamos con que estábamos rodeados por un muro y que no había mucho que recorrer. Pasamos al lado de un parque y por toda la zona salía un olor a fosa séptica bastante poderoso. Que decepcionados y un poco arrepentidos dimos la vuelta al parque con olor a caca y nos fuimos de vuelta a nuestra cabaña mientras pensábamos en qué podíamos comer. Llegando a la cabaña y escapando un poco del olor a caca y volviendo a nuestro cuchitril, decidimos pedir una pizza, así que nos acostamos en la cama, nos pusimos a ver Frankenstein de Guillermo del Toro y entre medio llegó la pizza, así que estuvimos comiendo pizza en la cama mientras tomamos bebida y poco a poco nos empezamos a acostumbrar un poco más a la situación. Terminamos la película e intentamos ponernos a dormir. Al día siguiente tomamos desayuno, comimos algunos panes con queso y de ahí salimos relativamente temprano, pedimos un Uber y nos fuimos a tomar un bus para ir hacia el parque Vicente Pérez Rosales. Logramos tomar el bus, yo por camino estuve medio durmiendo, medio despierto porque no pude dormir muy bien, la verdad. Llegamos bastante rápido al parque y nos bajamos y pasamos directamente porque ya habíamos comprado el ticket el día anterior. Pasamos por el sendero que iba hacia la derecha más al fondo y dimos una vuelta, estuvimos viendo un poco el río y las pequeñas cascadas que habían de camino. Habían bastantes turistas, así que en los caminos angostos uno se cruzaba con bastante gente. Pasamos por una parte que se llamaba el estanque de los enamorados y vimos sacándole fotos a un pez que se veía en el agua, que estaba bastante claro. Sacamos bastantes fotos, recorrimos
recorrimos el sendero, que era bastante bonito, estábamos bastante rodeados de árboles y la vista desde los miradores era muy bonita. Hicimos el circuito completo y de ahí fuimos hacia el otro lado, y por casualidad dimos la vuelta por el sendero, que era bastante largo, y al otro lado era caminar como 5 pasos y llegabas a los saltos del Petrowe. Antes de meternos a los miradores nos compramos unos helados y estuvimos un rato sentados comiendo nuestros panes con queso y un plátano, y de ahí ya recargados nos metimos a los miradores, sacamos bastantes fotos y la vista era bastante espectacular, la verdad. Estuvo bastante bonito, yo creo que valió totalmente la pena ir al parque. Hay bastantes imágenes que aún tengo como grabadas en la mente de ese lugar. Después de los saltos ya nos fuimos de vuelta hacia la salida del parque, pasamos por algunas tiendas de recuerdos y ahí la Georgina se compró un llavero, y en la salida habían bastante más tiendas, unas que estaban como dentro del parque y otras que estaban como en la parte de fuera. La parte de fuera estuvimos viendo, pero la verdad es que estaba todo muy caro, así que luego miramos como las cosas silenciosamente y de ahí nos escapamos y salimos hacia la carretera para tomar un bus hacia nuestra siguiente parada. No sabíamos muy bien a qué lado teníamos que tomar el bus ni si iba a llegar efectivamente, pero nos quedamos ahí esperando y eventualmente llegaron otras personas que también estaban esperando bus, y eso nos tranquilizó un poco. Eventualmente llegó un bus y nos subimos para ir hacia el lago Todos los Santos. Este era un tramo un poco más corto, así que el viaje se nos hizo aún más rápido que el viaje hacia el parque. Llegamos rápidamente y nos bajamos, y enseguida nos topamos con que era como un lugar bastante pequeño. Había como un hotel cuando uno bajaba a la izquierda, y a la derecha estaba el lago y habían algunos barcos y catamaranes. Yo no apenas se acercaba un poco hacia el lago, al tiro nos acercaron algunas personas ofreciéndonos viajes, lo cual nos pareció un poco curioso y a mí me dio la impresión de un poco mafia, así que decidimos caminar un poco alrededor, ver qué otras opciones había. Pero ahí nos dimos cuenta que no había muchas más opciones y los barcos que habían ahí eran las opciones que había, así que decidimos aceptar uno de los ofrecimientos que nos habían hecho, que era nos podían llevar en lancha hacia un restaurante para almorzar. Así que nos subimos a una lancha, nos pusieron nuestros chalecos salvavidas y ahí tuvimos un recorrido gratis por el lago Todos los Santos hacia este restaurante, y las vistas eran bastante bonitas. Podía ver a lo lejos el volcán, y fue un viaje bastante express, corto pero muy bonito también. Llegamos rápidamente al restaurante, era como una casona bastante grande y dentro solo había otra familia más almorzando, así que nos sentaron en una de las mesas que estaban libres, y la Georgina se pidió un pollo con unas cosas y yo me pedí un salteado de verduras con otras cosas, y desde el restaurante uno tenía vista bastante despejada al volcán, así que ahí saqué algunas fotos. Era bastante bonito. Mientras esperamos la comida nos dieron unos panes con las salsas que estaban muy buenas, y de ahí bastante rápido llegó nuestra comida. La comida estaba muy buena, la verdad. Era una porción bastante poderosa y la comida estaba muy buena, la verdad. Así que comimos tranquilos, estuvimos bastante tiempo, y cuando ya nos terminamos nuestra comida pagamos la cuenta y nos fuimos de vuelta a tomar la lancha. Nos tocó esperar un poco a que llegara, pero aprovechamos de recorrer un poco la pequeña playa que había y sacar algunas fotos, y de ahí nos llevaron de vuelta. Una vez de vuelta estuvimos pensando si hacer el viaje en bote o no, pero al final decidimos si hacerlo para tener la experiencia. Así que nos subimos al bote y solo se subieron como 2 o 3 personas más. Estábamos bastante solos. Durante el recorrido nos iban explicando algunas cosas. Fue un viaje de como 40 minutos. Ahí sacamos también muchas fotos y grabé algunas cosas. Y fue un viaje bastante agradable, fue entretenido. El clima también estaba bastante bueno, así que podía ver bastante a lo lejos. De ahí terminó el viaje, pagamos nuestros pasajes y de ahí nos fuimos de vuelta a esperar el bus. Mientras esperábamos aprovechamos de recorrer un poco el lugar para ver qué más había. La verdad es que solo había este hotel que era bastante gigante, así que sacamos algunas fotos de ahí, y cuando terminamos de explorar un poco el lugar ya nos subimos al bus. Esperamos un rato a que se subieran algunas personas más y de ahí partió de vuelta hacia Puerto Varas. Durante el viaje de vuelta me atacó de nuevo la falta de sueño. Yo dormí durante la mayor parte del viaje. Esta vez se hizo un poco más largo porque fueron los 2
2 tramos seguidos. Y cuando ya nos estábamos acercando a Puerto Varas, estábamos pensando un poco qué más podíamos hacer. Yo estuve revisando un poco los lugares más populares y las cosas que habían para hacer en Puerto Varas. Había un museo que se parecía interesante, pero cerraba pronto y nos dio tantas ganas de ir. Así que al llegar nos bajamos, fuimos hacia unas escaleras que vimos que tenían bastantes fotos cuando uno buscaba Puerto Varas. Y sí, estaban bastante interesantes. Subimos todas las escaleras hacia arriba y al final de ese recorrido de escaleras uno llegaba como a una calle en la mitad de la nada, así que decidimos dar la vuelta por esa calle y bajar por otro lado para ver qué había, y de a poco nos fuimos dando cuenta que no había mucho por ahí, la verdad. Eran calles bastante angostas, llenas de basura, así que primero estuvimos como viendo qué había, después ya estábamos caminando nomás para irnos de ese lugar yendo cuesta abajo por una vereda bastante angosta. Y decidimos ir al mall para tratar de encontrar unas sábanas limpias para poner en nuestra cama, para quizás así dormir un poco mejor esa noche. Así que estuvimos en el mall recorriendo algunas tiendas, estuvimos buscando sábanas que fueran baratas pero que nos interesara después podernos llevar de vuelta a nuestra casa y también usarlas. Así que en eso estuvimos dando bastantes vueltas, aprovechando de ver otras cosas, ver qué más había. Al final logramos conseguirnos unas sábanas y nos fuimos del mall. Estuvimos pensando que podíamos comprar para comer. La pizza de ayer estaba muy buena, así que al final decidimos ir a pedir una pizza de nuevo. Primero intentamos ir hacia el Papa John's, al local, pero estando allí nos dijeron que se iba a demorar bastante tiempo, así que al final decidimos pedir un Uber e irnos de vuelta a la cabaña, y desde ahí pedimos una pizza. Pusimos las sábanas y comimos pizza, y la verdad es que con las sábanas ya estábamos bastante más relajados y cómodos, así que esa noche dormimos bastante mejor. Al día siguiente ya nos tocaba ir de vuelta, así que ordenamos nuestras cosas, tomamos desayuno, tomamos un Uber para ir a tomar el bus. El día antes estuve investigando si se podía ir en tren desde Puerto Varas a Yanquihue o a Frutillar, y parecía que sí se podía, pero no se podía los fines de semana o el domingo, no me acuerdo muy bien. Así que tomamos un bus y nos fuimos hacia Yanquihue. Llegando a las afueras de Yanquihue nos pidieron que nos bajáramos del bus y nos subiéramos a otro, así que ahí nos tocó hacer un transbordo, y ese otro bus nos llevó un poco más hacia el centro de Yanquihue. Desde ahí caminamos hacia la Costanera. Era una plaza de cemento bastante grande. En la entrada de la plaza habían unos autos y unas bicis que uno podía arrendar para dar una vuelta. Nosotros decidimos saltarnos eso e ir caminando nomás. Fuimos al muelle y sacamos algunas fotos. En el muelle también sacamos fotos con un mirador que había, que tenía vistas al lago y un poco a los volcanes. Habían unos cisnes gigantes a los que también les sacamos algunas fotos. Así que ahí estuvimos caminando por la Costanera, dimos una vuelta por la playa y de ahí estuvimos buscando locales de comida que hubieran por ahí cerca. Habían algunos carritos de comida rápida, pero al final nos decidimos ir a un local de hamburguesas que tenía hamburguesas vegetarianas, así que fuimos al local, las pedimos y estuvimos ahí esperando, y salieron bastante rápido. Nos fuimos caminando con las hamburguesas a la Costanera, ahí nos sentamos en una banca y comimos mirando hacia el lago. Las hamburguesas estaban muy buenas, la verdad, así que eso nos dio energía para continuar nuestro tramo final del viaje. Después de comer fuimos a la playa, ahí yo me quedé en la orilla y la Georgina se quiso ir a bañar, así que ella se metió y estuvo ahí disfrutando, nadando, y ahí se sacó algunas fotos en las letras que había en el agua. Yo me quedé descansando, mirando de lejos, no tenía intención de meterme al agua, la verdad, así que ahí eventualmente la Georgina salió del agua, estuvimos un rato tirados en la arena con las toallas, y yo estuve investigando un poco sobre el lago Yanquihue y un poco el origen de su nombre, que viene de una leyenda mapuche que eran bastante interesantes. Quizás en otro video hable sobre eso, porque estuvo bastante entretenido leer la historia y contársela a la Georgina. Quizás a más gente le podría interesar. La Georgina se cambió de ropa y nos fuimos caminando de vuelta por la Costanera. Pasamos al supermercado, compramos algunas cosas y de ahí nos fuimos al centro a tomar un colectivo. Ese colectivo nos llevó hacia la carretera para poder tomar nuestro bus de vuelta a Osorno. El lugar para tomar ese bus era bastante extraño. Tuvimos que bajar unas escaleras que iban hacia debajo de un puente, y ahí nos quedamos esperando con una señora que estaba con su hijo, así que eso por lo menos nos indicó que estábamos en el lugar correcto esperando. Estuvimos esperando como unos 10
10 minutos, un poco más, y eventualmente llegó el bus. Así que logramos subirnos al bus y estar encaminados de vuelta a Osorno. En Osorno llegamos con algo de tiempo, así que decidimos ir caminando desde el terminal al mall. Ahí dimos una vuelta, la Georgina estuvo buscando unos regalos para llevar de vuelta, y de ahí ya se nos iba acercando la hora de tomar el bus, así que caminamos de vuelta al terminal y tomamos nuestro bus de vuelta a Valdivia. Cuando llegamos a Valdivia ya estaba bastante oscuro, así que nos pedimos un Uber y nos fuimos de vuelta a la casa. Y eso fue todo nuestro viaje de luna de miel. Teníamos un presupuesto bastante ajustado, que tratamos de armar un viaje que se ajuste a eso. En parte por eso, por tratar de ahorrar en el alojamiento, nos tocó uno que era bastante malo. Si hiciéramos el viaje de nuevo, probablemente hubiéramos elegido otro, pero al final todo es parte un poco de la experiencia. Aun con esa parte mala, creo que todo el viaje fue bastante bueno, muy bonito, y me llevé muchos recuerdos bonitos, muchas fotos bonitas. Muy bonito poder hacer un viaje con la Georgina, que no ha viajado mucho. Yo he viajado un poco más, pero nunca habíamos hecho un viaje los dos solos y fue bastante bonito poder hacerlo. Así que eso, si viajan, definitivamente les recomiendo el Parque Vicente Pérez Rosales. El viaje en barco por el lago Todos los Santos es bastante caro, quizás solo vale la pena el viaje en lancha para algunas personas, pero para mí al final sí valió la pena ese recorrido. Salieron fotos y videos bastante bonitos. Así que eso es todo por hoy. Hasta luego.